Continuamos con la resolución de problemas del capítulo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, vamos a trabajar en un problema que tiene dos tramos. Y para ello, pues, es importante sugerir nuevamente que si no viste la parte teórica del capítulo de MRV, pues te lo dejo en la descripción del video y lo puedes revisar antes de la resolución de este problema. Tenemos entonces una partícula que acelera desde el reposo y en el primer segundo de movimiento es capaz de recorrer medio metro. La pregunta es qué distancia recorrerá en los próximos 5 segundos. Vamos a dividir esto entonces en dos partes diferentes. Número 1, cómo se desplaza nuestra partícula en el primer segundo de movimiento y los siguientes 5 segundos. Si queremos revisar por el lapso de tiempos, tenemos acá un tiempo igual a un segundo. Primer tramo de mi ejercicio. En un segundo esta partícula es capaz de desplazarse ahora sí, podemos anotarlo de esta forma. Es capaz de desplazarse una distancia de 0,5 metros, medio metro. Le vamos a llamar una distancia número 1. Y dice, durante los siguientes 5 segundos, un tiempo 2 le vamos a poner igual a 5 segundos. La pregunta es, ¿qué distancia logrará recorrer? Para ello, esta partícula al principio del ejercicio parte con una velocidad inicial igual a 0, porque dice que parte del reposo, y no habla de otro dato más. No se olviden, este dato de reposo representa para nosotros una velocidad inicial igual a 0. ¿Sí? Esta es nuestra distancia número 1 y esto es nuestro tiempo número 1 también. Lo vamos a anotar de esa forma para que podamos tener más claro nuestra división de datos con respecto a los tramos que vamos trabajando. Bien, dicho eso, entonces vamos con nuestros cálculos respectivos. Número 1, no tengo que apresurarme en resolver el problema de una sola, tengo que graficarme de ser posible, y en este caso al graficar nos damos cuenta que los datos que más tenemos están dentro del primer tramo, pero el resultado o la pregunta en mi ejercicio está no en el primer tramo, sino en el segundo tramo. Entonces yo tengo que encontrar algún dato que me sirva del primer tramo, cosa que pueda resolver este segundo tramo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a acordarnos, por eso mencionaba el aspecto de ver meramente la teoría, y vemos que en MRV las velocidades son constantes, variables, pero la aceleración con la que se mueve una partícula móvil, lo que sea que estemos analizando, es constante. ¿Sí? Las características de MRV son dos: velocidades variables y aceleración constante. Si se quiere profundizar más en el tema, ponle pausa a este video, andate un rato a la parte teórica que está en la descripción, lo ves y luego volvemos y resolvemos esto de acá. Bien. Dicho eso, entonces, ¿qué vamos a encontrar acá inicialmente? No me menciona en ningún instante el ejercicio, pero lo importante acá es poder encontrar la aceleración que tiene este móvil para moverse de esta manera, porque la aceleración que tengamos en este primer tramo va a ser la misma aceleración que yo voy a tener en el segundo tramo. Precisamente por eso se dice que las aceleraciones son constantes. Entonces podría resolver el problema de esa manera. Bien, dicho eso, entonces necesito encontrar la aceleración. Y número 2, no se olviden que para este tramo de acá, para el tramo real donde yo estoy buscando encontrar un resultado para mi problema, tengo que considerar lo siguiente. ¿Qué cosa? Que yo necesito, como en todos los casos, tres datos para resolver mi ejercicio. Tengo un dato que son 5 segundos, pero me falta otro dato más. Primeramente encontramos la aceleración y luego vamos a ver qué método podemos seguir, porque hay dos maneras de resolver este problema. Manera número 1, entonces, la manera número 2 va a quedar como tarea para el estudiante que quiera hacerlo. Bien, les decía, lo primero sería encontrar la aceleración en este caso. Entonces vamos a poner inicialmente, como en todos los casos, nuestros datos del tramo 1. Tenemos una velocidad inicial igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto parte del reposo. Tenemos una aceleración que no conozco, pero estoy obligado a calcular por las razones que acabo de explicar. El tiempo número 1 es igual a un segundo y la distancia número 1 es igual a
0,5 metros. Aparte de esto, yo tengo que considerar que tengo también información dentro del siguiente tramo, que sería mi tramo número 2. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Pues de la siguiente manera, también vamos a anotar de manera independiente sus datos. ¿Y qué datos tengo? Lo único que tengo es el tiempo número 2, que son 5 segundos, y con esto me pide encontrar la distancia. Entonces, si se dan cuenta, aquí me faltan dos datos para poder trabajar en este tramo. Vamos a ver cuál es la manera más eficiente por resolver esto, porque con las dos maneras que acabo de mencionar se puede llegar al mismo resultado. Vamos ahora sí con la resolución. Vamos a iniciar en el tramo 1. Vamos a encontrar, aunque no me pidan, debo encontrar la aceleración porque es un dato necesario y además este es un valor constante. Entonces, si encuentro la aceleración en el tramo número 1, resulta ser que yo tengo también la misma aceleración en el tramo número 2, pero todavía no sé cuál es. Vamos a ello entonces. ¿Qué ecuación me permitiría encontrar la aceleración teniendo como dato la velocidad inicial, el tiempo y la distancia? La respuesta es la primera ecuación, porque en ningún momento estamos hablando de la velocidad final en este tramo, velocidad final 1, ni tampoco, mucho menos, estoy hablando de la velocidad final número 2, que va a ser un dato diferente. Entonces no vamos a tocar el tema de velocidades de momento, porque me complicaría más la existencia. Entonces vamos con la primera ecuación. Tramo 1, aplicamos la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? Ya la habíamos utilizado en los problemas anteriores y vamos a la resolución de nuestro problema en este caso. Tenemos entonces que la primera ecuación me dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más menos un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. En este caso, como la velocidad inicial es 0, toda esta primera parte de mi ecuación se cancela y vamos trabajando con lo siguiente. Entonces tendría que la distancia, que la tengo de dato, vamos a ir reemplazando valores. La distancia recorrida es 0,5 y esto es igual a signo positivo, estamos acelerando un medio de la aceleración, que es a simplemente por un tiempo de un segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1, 1 por 1 es 1 y 1 por a va a ser solamente a. Este 2 está dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar, de manera que me quedaría que 0,5 multiplicado por 2 es igual a la aceleración de esta partícula. Y eso nos va a dar igual a un valor de 1, que es la aceleración de la partícula expresado, como en todos los casos, en metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y este es el primer valor que podemos obtener, y en este caso con lo que vamos a trabajar para nuestros siguientes valores o nuestros siguientes tramos. En este caso solamente hay uno más, sería nuestro tramo número 2. Hasta acá entonces queda claro el concepto de por qué la aceleración es constante y por qué necesitamos encontrar este valor, a pesar de que en ningún instante el ejercicio me pidió hacerlo. Ya, entonces a partir de este problema estamos empezando a pensar no solamente en encontrar lo que nos piden, sino en encontrar las herramientas que me permitan llegar al resultado que necesito obtener al final de mi problema. Entonces, podría resolver este problema de dos maneras y vamos a analizar ambas y vamos a proceder con la que nos convenga de una manera más rápida, lo vamos a decir. Manera número 1 sería calcular, adicionalmente voy a hacerlo con otro color, un color rosado está bien. Tenemos nuestro análisis acá. Acuérdense que tengo ahora tiempo igual a 5 segundos y tengo aceleración ahora igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ya tengo dos datos, me falta uno más. No se olviden que necesitamos 3 para poder resolver cualquier problema. ¿Cuál sería mi tercer dato? Ya tengo la aceleración acá, está todo ok. Quiero encontrar la distancia, pero necesitaría una velocidad de partida. Una velocidad inicial para el tramo número 2. ¿Cómo puedo encontrar esta velocidad inicial para el tramo número 2? Sería de la siguiente manera. Necesito antes encontrar, fíjense que acá tengo todos los datos que yo quiero, y aquí podría encontrar una velocidad final número 1. Como la misma velocidad, o sea, como donde acaba el tramo número 1 empieza el tramo número 2, podemos concluir que la velocidad final número 1 es igual a la velocidad inicial número 2. Cuando nosotros dividimos en tramos diferentes, las velocidades en ese punto son iguales, solo que tienen nombres distintos en función al tramo que estemos trabajando.
podemos decir entonces que la velocidad final número 1 es igual a la velocidad inicial número 2. ¿Sí? Entonces yo tendría que encontrar la velocidad final 1 y con ello tendría 3 datos suficientes para poder trabajar con mi ejercicio. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, ya tienen todos los datos necesarios para eso. Una vez encontrados mis 3 valores, yo podría calcular el valor de la distancia número 2 para un tiempo igual a 5 segundos. Esa sería la alternativa, entonces son dos cálculos de física. Manera número 2. A ver, vamos a poner acá. Método 1. Lo estamos haciendo con este color de acá. Manera número 2. Y me parece que en este caso es una manera más sencilla de resolver este problema. La manera número 2 es la siguiente. Yo necesito calcular al final cuánto vale esta distancia número 2. Y simplemente eso. Entonces, si yo quiero agarrar esto como un todo, ¿qué me refiero como un todo? Agarrar un solo análisis, mi tiempo vendría a ser todo esto de acá. ¿Y cuánto sería? 5 más 1, un total de 6 segundos. Entonces, con estos 6 segundos, ¿qué voy a hacer? Puedo agarrar la velocidad inicial 0, un tiempo total de 6 segundos y una aceleración que ya la tenemos. Y podría encontrar no la distancia 2, sino la distancia total de extremo a extremo. Entonces calcularía un todo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a dibujarlo con ese mismo color. Calcularía yo el total, que sería mi distancia de sub t. Vamos a poner d total. Y con eso podemos encontrar nuestra distancia 2. ¿Cómo? A la distancia total que encontremos, por decirles que me salga 20, le resto ¿qué cosa? Le resto 0,5 y puedo encontrar la distancia número 2. Esta es libre. Vamos a anotar la secuencia de pasos que podríamos resolver. Uno se va a quedar como tarea para ustedes y el otro lo voy a resolver acá en vivo. Y de esa forma podríamos acabar nuestro ejercicio. Método número 2, entonces, para resolver este problema sería por segmentos. La parte de segmentos es una herramienta muy utilizada y muy, vamos a decir, más favorita para mis estudiantes en los diferentes módulos. Entonces, explicaremos. Método 1, ¿qué tendría que hacer? Número 1, obtener la velocidad final del tramo 1 y decir que es la misma velocidad inicial del tramo 2. ¿Sí? Con esto ya tengo 3 datos, es decir, completar 3 datos. Y paso número 2 sería calcular. Ponemos cuáles son nuestros 3 datos, ¿no? Ya tendría entonces la velocidad inicial, tendría la aceleración y tendría un tiempo igual a 5. ¿Sí? Y calcular con esto entonces la distancia número 2. Distancia número 2. Listo, ese sería nuestro método número 1. ¿Cuál sería nuestro método número 2? Ojo que el método número 1 está con color rosado, fucsia. Ahora vamos a revisar nuestro método número 2. Y este me parece que es el que vamos a realizar porque me parece un poco más fácil. Método 2. Paso número 1 para el método número 2. ¿Qué dijimos? Calcular sería un solo cálculo. Calcular la distancia total considerando un tiempo igual a 6 segundos. ¿De dónde salían esos 6 segundos? Todo. 1 segundo más 5 segundos, color verde, 6 segundos. Entonces mis datos serían ¿qué? Velocidad inicial 0, la aceleración igual 1 y mi tiempo igual a 6 segundos. Entonces con esto ya tengo todo lo necesario para poder calcular la distancia total. Paso número 2, la distancia número 2 va a ser igual a la distancia total menos la distancia número 1. ¿Sí? Y ya obtenemos el resultado. Otra vez, como encuentro el mediano, al grande le voy a restar el pequeño. ¿Qué me sobra? Pues el mediano. Y ya no necesito hacer doble cálculo como en el método número 1, solo un cálculo y una resta.
Entonces me parece en este caso mucho más sencillo aplicar el método número 2 y es el que vamos a resolver. Vamos a volver a poner de todas formas con colorcitos qué método es cuál para que nos podamos recordar de lo que estamos haciendo. Bien, ahora sí vámonos con la resolución. Vamos a hacer con el método número 2 y el método número 1 va a ser una tarea para los estudiantes que quieran realizarla. Listo. Tenemos entonces tres datos. ¿Qué datos teníamos? Los datos que teníamos eran una velocidad inicial igual a 0 porque estamos partiendo del reposo. Tengo una aceleración que es igual a 1, que es un dato obtenido y además es un valor constante. Y con esto tengo un tiempo total, vamos a llamarle tiempo total, que es igual a 6 segundos. Y con esto podemos encontrar la distancia total. ¿Sí? Vamos con eso entonces. ¿Cómo calculo la distancia total? Voy a poder utilizar la misma ecuación que teníamos hace rato. Por eso les decía, no meto en problemas con la velocidad en ningún caso y puedo llegar a resolver el ejercicio. Vamos a decir entonces la distancia total es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más menos un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Toda esta primera parte se va a mi ejercicio. Ojo, que si nosotros queremos calcular distancia con el método número 1, no se va a ir porque en el método número 1 la velocidad inicial no es 0, la estamos calculando. No olvidarse de eso. Entonces distancia total en este caso va a ser igual a positivo porque estamos acelerando un medio de la aceleración que es 1 por un tiempo de 6 segundos elevado al cuadrado. De manera que la distancia total sería 6 por 6, 36. 36 entre 2 es 18 metros. Y listo. Con esto habríamos finalizado nuestro cálculo número 1. Paso número 2 dice determinar la distancia de 2. ¿Qué era distancia 2? Era restar la distancia total menos la distancia número 1. Vamos a poner acá. Entonces, la distancia número 2 va a ser igual a la distancia total menos la distancia número 1. De manera que la distancia número 2 es igual a la distancia total que son 18 metros menos la distancia número 1 que son 0,5 metros. Entonces distancia número 2 es igual a 17,5 metros. Y ahí finaliza, ahora sí, nuestro problema. Tarea opcional sería que puedan realizar el método número 1, que no es difícil, simplemente que es un análisis desde otra perspectiva. Con cualquiera de los dos casos estamos llegando a resolver un problema que en este caso ya es de por sí un poco más complejo. Si es que hay alguien acá viendo, es parecido a un examen de ingreso de una institución de la universidad pública que en mi ciudad es la Universidad Mayor de San Simón. ¿Ya? Bien, aquí finaliza nuestro problema entonces, hasta el próximo video.